Vamos a predicar la cultura del reino, parte 4. Nuevamente, la cultura del reino de Dios, parte 4. Texto central, estamos en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Toda la iglesia va a leer aquí, todos juntos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nuevamente, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Háblanos una vez más en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tome asiento, por favor. Estamos desarrollando esta serie de enseñanza, aleluya, la cultura del reino de Dios. Y realmente, personalmente yo, bueno, no sé usted, pero personalmente yo me estoy enriqueciendo porque trae tantas profundidades que realmente a uno le hace recapacitar de su condición espiritual, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, primeramente es para mí, digan, para mí. Amén. Porque es fácil decirle a otro, tú vives la palabra, ¿no? Es fácil, ¿no? Es como que Jesús dijo, ¿no? No mires, ¿verdad?, la paja del ojo ajeno, sino que voy a mirarme la viga de mi propio ojo. Entonces yo como casado, es fácil ver la paja del ojo de mi esposa, ¿verdad? Es fácil, ¿no? Entonces, mira, tú eres así, tú eres así. Pero yo tengo que mirarme, ¿qué? Primero yo me voy a mirar la viga que tengo en mi ojo, ¿no? Y después ya voy a poder quitarle la pajita que tiene el ojo de mi cónyuge. Y así el prójimo, ¿amén? Bien. Lo que está usted leyendo, yo lo voy a leer en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Escuche, ¿sí? Escuche, dice: no importa si fuimos o no circuncidados. Diga, no importa si fuimos o no circuncidados. Diga en voz alta. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Pablo, por el Espíritu, dice, no me digas si te circuncidaron o no. No. Lo que quiero decir, ¿qué es lo que importa? Que haya sido transformado, aleluya, en una nueva creación, que la naturaleza divina esté adentro de ti. Pablo dice, no importa si llevas una Biblia a la iglesia los domingos o no. Porque algunos en su casa, en la sala, tienen una Biblia así de metro, ¿verdad? Dice, wow, ese es un súper santo, ¿no? O acá miro a todos, santo de la gloria, los miro santo, aleluya. Los varones, Arroyo, los veo santo, ahí está una aureola, ahí la salita, wow, ya, directo al tercer cielo, Lo veo al hermano Simón, wow, ya, santo Dios. Es tremendo, ¿no? Lo veo a José Antonio, wow, ya no, ya querubín, no, mejor arcángel lo pongo ahí. Lo veo al hermano Hugo, wow, santo, una paz de Dios, ¿no? Wow. ¿Por qué? Porque todo, ponemos nuestro mejor semblante. Bueno, estoy hablando a los hombres para no dejarle mal a las damas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una apariencia, ¿verdad? Pero Pablo dice, no importa tu apariencia, ¿verdad? Sino que dice en la NTV, ¿verdad? Gálatas 6:5, la Nueva Traducción Viviente, lo que importa es que haya sido transformado en una creación nueva. Entonces, eso es lo que vivió la iglesia de Hechos. Por eso que esa iglesia fue una iglesia gloriosa, diferente a la que es actual. Hoy tenemos una iglesia, aleluya, con luces, micro, ¿verdad? Hasta te están grabando, te suben a Facebook, al YouTube, las redes sociales. Y no digo que esté mal, pero la iglesia de hecho no tenía nada de eso.
Pero la iglesia de hecho alcanzó cosas tan tremendas que la iglesia de hoy no alcanza. No había aviones, no había carros así como tenemos, ¿verdad? Celulares así como ni computador. Pero ellos tenían algo, que en ellos habían sido transformados y tenían una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza apela a ser como Cristo. Qué silencio. No sé, bueno, aquí que quiere ser como Cristo o quiere ser como el diablo. Dígame, ¿como quién quiere ser? Amén, ahora sí les creo. La iglesia de hecho presentó a Cristo, no como un nombre. Hoy te pones un polo, no 100% cristiano, pero se le cayó el menos, ¿no? Menos 100% cristiano, porque cuando comienza a comportarse, se comporta opuesto a lo que dice. Bueno, entonces, la cultura del reino que estamos hablando es de transformación. Es, como algunos le llaman, reforma. ¿Qué es reforma? Volver al principio. La iglesia primaria era una iglesia transformada que reflejaba la naturaleza de Cristo. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Por qué los apóstoles y la iglesia de hecho reflejaban la nueva vida, la naturaleza divina, la vida de Cristo en ellos? Porque en ellos había tres condiciones, diga, tres condiciones, tres estilos de vida. Número uno, ellos tenían creencia, la creencia. Ponga aquí de los que apuntan. Tres cosas tenía la iglesia de hecho los apóstoles. Tenían la creencia, uno. Dos, estaban llenos del Espíritu Santo. Tres, tenían cultura del reino de Dios. A ver, ¿qué es lo que hace diferente a nosotros de la iglesia de hecho los apóstoles? Número uno, dije, tenían creencia. Dos, lleno del Espíritu Santo. Tres, cultura del reino de Dios. Perfecto. Por ello reflejaban a Cristo en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su forma de vestirse, en su forma de actuar, en su forma de comportar. Nuevamente, cuando los apóstoles y la iglesia de hecho entendió lo que el Maestro Jesucristo le enseñó, ellos adoptaron algo. Su estilo de vida se convirtió en algo, en tres dimensiones. En la creencia, llenos del Espíritu Santo, y en la cultura del reino de Dios. ¿Y eso les llevó a qué? A cambiar su manera de pensar. Hay mucha gente del pueblo de Dios que no cambia su manera de pensar. Yo soy así y nadie me cambia. ¿Se equivocó? Si tú has venido a Cristo, amado amigo, amado hermano, amada hermana, te va a cambiar el Señor tu manera de pensar. Tu manera de hablar también cambia. Hoy, no estoy hablando del mundo, el pueblo de Dios hay mucha mentira. No importa quién sea, del miembro más nuevo hasta pastor, lo que fuera, mienten. Y algunos mucho descaradamente. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el reino de Dios no nos ha alcanzado con su cultura. Pero cuando el reino de Dios viene a ti y te alcanza en la creencia, en la ayuno del Espíritu Santo y en la cultura del reino de Dios, tu manera de pensar cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de vivir cambia. Porque mire, por ejemplo, en las redes sociales, ¿verdad? Le digo, o sea, no crea todo lo que está en las redes sociales, ¿verdad? Ya lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? En la mayoría las cosas que se ven en las redes sociales es una fantasía, parece Hollywood. Hollywood, por ejemplo, lo que ve en Hollywood es verdad. ¿Será verdad? Es una fantasía. Entonces el Facebook también es una fantasía. Ves a una pareja y ahí se están dando un piquito, ¿no? ¿Eh? Te quiero, mi amor, mi vida, mi tesoro, mi cielo, florecita, hermano. Y luego de ahí de la foto están aleluya, como perros y gatos. Cada uno, al lado izquierdo, peso liviano.
tal dama, al lado derecho, peso pesado y bien pesado. El hombre, yo, y empiezan, ¿verdad? ¿Y qué pasó la fotito en el Facebook? Pura apariencia. Vivimos en un mundo de apariencia. ¿Por qué? Estoy hablando del pueblo de Dios. El mundo ya pues sabemos. Por eso, hermano, aquí, pero escuche algo. Yo quiero decirle algo, hermano. Con eso en esencia no quiero yo golpearte, sino yo quiero que tú y yo reflexionemos. ¿Amén? ¿Amén? Yo no quiero golpearte ni yo quiero creerme mejor que tú, ¿verdad? No, esa no es mi idea. Mi idea es poderte llevar a ti y a mí a la reflexión. ¿Amén? Porque dice Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos habla la verdad. Nos habla la verdad. Por eso hoy el Señor viene a hablarte a ti y a mí la verdad. Dios está queriendo que nuestra forma de vida cambie. Aún nuestra forma de vestir, ¿verdad? Nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos. Ellos querían ser como que estaban en un grupo y le pregunté, ¿usted qué quiere hacer, hermano? ¿Sí? ¿Qué quiere hacer? Bueno, no, uno dijo, yo quiero tener mi empresa, creo mi negocio. Dijo, no, otro, esto aquí, esto allá, ¿no? ¿Verdad? Y no está mal. Sí, que pueda tener su empresa. ¿No? Pero la mentalidad de la iglesia, de los hechos, no era así. Porque habían entendido que Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios. O sea, la cultura del reino y buscar primero, ¿qué cosa? El reino. O sea, ¿qué ellos querían ser? Como Cristo. Entonces, y nosotros, ¿verdad? No queremos ser como Cristo. Si tú comienzas a preguntarle honestamente a la gente, ¿cómo quieres ser? Bueno, yo quiero ser un mejor padre, yo quiero que mi economía cambie, yo quiero esto, yo quiero otro, yo aquí, yo allá. Los muchachos que terminan la secundaria, no, yo quiero estudiar en un instituto, yo quiero estudiar en una universidad, yo quiero ser profesional, o yo quiero ser un negociario, y esto y lo otro. Pero la iglesia de los hechos no era así. No es que era una iglesia, se puede decir promedio, una iglesia conformista, no, sino que ellos entendieron que su primera posición era ser como Cristo y que el resto, aleluya, iba a ser una añadidura. Wow. Miren, entonces Cristo, cuando estuvo con sus apóstoles, le cambió todo, le cambió toditito. Mateo 26, vaya usted a la escritura. Mateo 26. ¿Lo tiene? Y vamos a ir al versículo 36. Yo quiero que usted me siga. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos. O sea, ¿quién era ellos? Los discípulos. A un lugar que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese lugar? Getsemaní. Y dijo, ¿a quién? A sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy ahí y oro. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Iba a orar. ¿Y estaba con quién? Con su discípulo. Versículo 47. ¿Lo tiene? 26, 47. Mientras todavía hablaba, ¿quién vino? Judas, uno de los 12. Y con mucha gente, con espada y con palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y él, Judas, el que lo entregaba, había dado señal diciendo, ¿qué había dicho? Al que yo besare, ese, dice, prendedlo. Y enseguida se acercó a Jesús, Judas. ¿Y qué le dijo? Salve, maestro. Y le besó. Este episodio, escuche, data que cuando Cristo iba a ser, después ya había cumplido su ministerio de 3 años y medio, iba a ser apresado. ¿Y quién lo traicionó? ¿Quién lo traicionó? Judas. Ahora, Jesús estaba con los 11 apóstoles porque Judas lo había traicionado y iba a traer toda una turba de gente para capturarlo. Entonces, estaba los 11 apóstoles y y Jesús. ¿Cuántos eran? 12. Ahora, como le estoy diciendo a algunos hermanos, ¿por qué Judas tuvo que decir a los que le habían pagado a Judas para delatarlo, para entregarlo,
Lo tuvo que decir al que le besara, eso es. Él es el maestro, prenderlo. Pregunté allí, pregunto hoy, ¿Jesús tenía un ministerio público o no? ¿La gente lo conocía? Jesús andaba en la calle, en las plazas, a la orilla del mar, en todos lados, en el templo, en la sinagoga. ¿Estamos? Perfecto. Pero ahí cuando estaban Jesús con los 11, sabía Judas que Cristo le había transmitido la cultura del reino de Dios a tal punto que los 11 apóstoles se vestían como Jesús. Escuche. Hablaban como Jesús. Se conducían como Jesús. Entonces cuando vinieron a capturar a Jesús, estaban ahí todos y Jesús estaba. Y toda la gente no sabía quién era Jesús. ¿A quién vamos a prenderlo? Entonces, pero Judas, como era uno de ellos, sabía quién era. Entonces vino y le dio un beso en la mejilla. ¿Por qué? Porque la gente, aunque lo había visto Jesús, pero no podían identificarlo fácilmente. ¿Por qué? Porque los apóstoles se vestían como Jesús, hablaban con Jesús, querían ser como Cristo. Por eso que cuando la cultura del reino de Dios viene a tu vida y viene a mi vida, nos va a transformar para ser como ¿quién? ¿Para ser como quién? Como Cristo. Por eso que la cultura del reino es demasiado importante. Por eso que los 11 pescadores fueron cambiados de tal forma. ¿Por qué? Porque ellos abrazaron 3 cosas: la creencia, ser lleno del Espíritu Santo y la cultura del reino. Entonces, por eso es que cuando Judas fue, tuvo que besarlo, porque la gente no lo... ¿Quién será Jesús? Veo a 12 personas. No, ellos, los apóstoles, se vestían como Jesús. Parecían Cristo. ¿Qué más? Poco después, baje al versículo 69. Pedro, ¿sí? ¿Está? 69. Pedro, dice, estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Qué sucede? Ya lo habían capturado a Cristo y Pedro quería saber qué iban a hacerlo a Cristo. Entonces Pedro se camufló y ahí entró donde estaban toda la gente, ahí en el patio donde estaba Cristo apresado. Entonces dice que viene una criada y le dice, tú estabas con Jesús el Galileo. A Pedro, versículo 70. ¿Mas qué hizo Pedro? Lo negó, dice, ¿no? Delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. 71. Saliendo a la puerta, le vio otra persona y le dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. 72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. 73. Un poco después, otra tercera persona se le acercó, dice, los que por ahí estaban, y le dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aún tu manera de hablar te delata. ¿Por qué? Porque el reino de Dios que había traído Cristo no había solo afectado en la creencia de los apóstoles, sino que Él les había impartido que tenían que llenarse del Espíritu Santo, pero había otra cosa más, que ellos tenían la cultura del reino, les cambió su forma de hablar. Pero cuando la primera persona que le habló a Pedro, ahí dice, no, tú eres uno, así como de Jesús, como ese Jesús que le han capturado en Galilea, tú eres también. ¿Por qué? Porque ellos veían su forma de vestir. Oye, ese se parece a Jesús, pero Jesús está preso. Y viene la segunda y tú también estás, no, yo no. Y viene la tercera vez y dice, no, tú sí eres de ellos. Porque hasta tu forma de hablar es como habla Jesús. Hoy, ¿qué pasa en la iglesia de Dios? ¿Hablaremos como Cristo?
El pueblo de Dios lo que aprende es rapidito la jerga, ¿no? Rápido, eso sí, ¿no? La jerga al instante, pero aprendes el lenguaje de Dios. ¿Ha visto una copia que está haciendo mucha gente de la gente que es pituca? Antes dice, oye, no así. Ahora dice, después que nada, ¿has escuchado? Y todo dice, nada, dice, ¿has visto? ¿Has escuchado? Hablan, bla, 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 nada, dice. Ay, digo, esta gente, nada, no sea copión, porque quiere ser pituca. Sé como Cristo, no digas nada, tienes mucho que hablar. Y habla, hola, así como está, ¿no? ¿Algo más? No, nada. ¿Ha escuchado o no? Yo no me he escuchado, ¿no? ¿Ha escuchado usted? Ya va a escuchar. La gente trata de adoptar formas de hablar del sistema de este mundo. Pero los apóstoles no querían, aleluya, sino otra cosa, ser como Cristo. Y aquí vemos que en este segundo episodio, al mismo Pedro, dice hasta último, pero tú te viste como Jesús. Te vemos hasta que caminas como Jesús. Oye, hasta hablas como Jesús. No. Hermano, la cultura del reino nos cambia toditito. ¿Por qué la iglesia de hoy no refleja a Cristo? Porque la iglesia de hoy no vive bajo la cultura del reino de Dios. ¿Tiene la creencia? Sí. Pero diga, no es suficiente. 3 cosas tienen que estar dentro de mí. La creencia, la llenura del Espíritu Santo y la cultura del reino de Dios. Si queremos ser como Cristo. No lograré cambiar mi vida si solo tengo la creencia. Diga, no lograré cambiar mi vida. Diga, si solo tengo la creencia. Santiago 2:19. ¿Lo tiene? Amén. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También, ¿quién dice? No lo tiene. Quiero que lo tenga. Ya nuevamente. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También, ¿quién dice? Los demonios creen. Pregunto, ¿los demonios creen en Dios? ¿Creen en Cristo? Sí. Los demonios han visto quién es el Padre, quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo. Porque ellos estuvieron allá, en el tercer cielo. Se rebelaron contra Dios y Dios los desechó, se convirtieron en demonios. Ahora, nuevamente, ¿los demonios creen en Cristo? Sí. Te pregunto, ¿los demonios cambian? ¿Los demonios son mejores personas? ¿Los demonios quieren ser como Cristo? Nuevamente, ¿los demonios creen en Cristo? Sí. ¿Los demonios cambian en mejores personas? ¿Los demonios quieren ser como Cristo? ¿Qué estoy tratando de decir? Que si yo tengo la creencia nada más en Cristo, estoy casi en el mismo nivel que los demonios. Los demonios no cambian. Por eso que tenemos aquí en el pueblo de Dios, escuche, mucha gente que no cambia. Sí, igualito, o sea, ya ahora es cristiano, viene a la iglesia y nada más. Pero cambia, ¿no? Sigue con sus hábitos antiguos, con su vida antigua, con su forma de pensar antigua. ¿Por qué? Porque solo abrazó la creencia. Pero el Cristo no vino trayendo una creencia, amado pueblo de Dios. Escuche, Cristo vino trayendo 3 cosas. La creencia. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo. Tercero, la cultura del reino de Dios. ¿Qué es lo que me cambia? La creencia no me cambia. Solamente me hace ser parte de una agrupación religiosa. No, ellos ya son de la ICB, son cristianos evangélicos. Pero eso no es suficiente para el cambio. Los apóstoles y la iglesia de los hechos, ellos
abrazaron el ser lleno del Espíritu Santo y la cultura del reino de Dios. Por eso que ellos revelaban ¿a quién? A Cristo, en su forma de vida, en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su forma de vestirse. ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Cuántos han oído de Mahatma Gandhi? ¿Quién es Mahatma Gandhi? ¿Ah? El indio, el indio, estamos más directo, de la India, pues, ¿sí? El indio Maita. Es un hombre hindú, es un hombre muy entendido. Y él dijo algo de los cristianos. Escuche. Él dijo, me gusta tu Cristo. No me gustan tus cristianos, dijo. Me gusta tu Cristo, dijo Mahatma Gandhi, pero no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Digo, wow, Dios mío. Me gusta tu Cristo, dijo Mahatma Gandhi, pero no me gustan los cristianos, porque los cristianos son tan diferentes que Cristo. Luego Mahatma Gandhi dijo otra frase: no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada de malo en el cristianismo. Pero entonces añadió, el problema está en ustedes los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada de malo en los cristianos, pero entonces añadió, el problema está en ustedes los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. Wow. Hermano, mira, Mahatma Gandhi nos dio 2 cachetadas a la iglesia actual, pero no a la iglesia primaria. Porque la iglesia de hecho, ¿verdad? Por eso dice que en Antioquía a los discípulos por primera vez se le llamó cristiano. No por una frase, sino porque ellos, la gente miraba a los discípulos y decía, oye, allá veo a Cristo. ¿Por qué? Porque se vestían como Cristo, hablaban como Cristo, pensaban como Cristo, se actuaban como Cristo. Hombres y mujeres eran gente que habían recibido la naturaleza divina de Dios. Pero hoy, cuando la gente mira a la iglesia y dice, wow, allá está, mire, ese me debe plata, dice. Y ese hermano, y está alabando al Señor, aleluya, que viva Cristo, que viva, uy, uy, uy. El de allá, la de allá, mira, tiene la lengua más larga que el pastor, porque para chismeando de todo el mundo. Y ahí está alabando a... ¡Oh! Mahatma Gandhi no se equivocó. En otras palabras, estaba diciendo Mahatma Gandhi, los cristianos no son consecuentes con lo que hablan. Dicen lo que Cristo dice, pero no viven lo que Cristo dice. Hoy, hermano, quiero en el nombre de Jesús decirte, necesitamos revertir eso. Tiene que venir una reforma, volver al principio, el principio de Cristo, aleluya, que vivió y que enseñó a la iglesia emergente de los hechos. Era que había que tener, número 1, creencia. Segundo, aleluya, ser lleno del Espíritu Santo. Y tercero, vivir la cultura del reino de Dios. Si no, estamos solamente en una religión. Si usted mantiene solo la creencia, usted es aparte de una religión más. Yo sería parte de una religión más. Pero el reino de Dios no es una religión. El reino de Dios es el que vino del cielo a la tierra. ¿Para qué? Para transformarnos en nuevas criaturas. En que tú y yo tengamos una nueva naturaleza. Y esa es la problemática de la iglesia de hoy. Pero gracias a Dios que la iglesia le pertenece a Dios y Dios está transformando a aquellos que quieren. Gracias por ese único amén. No importa, con uno es suficiente.
Wow. Dice el libro de 2 Corintios 5:17. Abra su Biblia. 2 Corintios 5:17. Es un texto que lo recitamos mucho. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En la NTV, 2 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, ¿cuántos pertenecen a Cristo? Y a este lado. Acá, ¿cuántos pertenecen a Cristo? Amén. Estos son para los que pertenecen a Cristo. Dice, el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, la nueva vida ha comenzado. ¿Cómo comienza? ¿Con la creencia solamente? La cultura del reino. Pero la mayoría de nosotros todos, queremos vivir solo con la creencia. Y es por eso que no estamos cambiando en nuestra nueva naturaleza. La naturaleza divina no se ve. Se ve la humanidad divina, la humanidad caída en nosotros. Pero Dios nos está hablando. Ahora miren, esta iglesia de Hechos vivió las 3 condiciones que ya dijimos. Hasta el año 313 después de Cristo. ¿Hasta qué año? Cuando Constantino formalizó el cristianismo como religión universal y empezó la iglesia católica. ¿Y qué hizo Constantino? Que se manteniera la creencia, pero el ser lleno del Espíritu Santo y la cultura del reino salió de la historia. Y ahí se levantó una nueva religión, pero eso no era el reino. 313 años atrás la gente era mártir, quería dar su vida por Cristo. La familia con el imperio romano, hermano, seguía a los cristianos para matarlos, para que negaran su creencia, pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo y ellos habían recibido la cultura del reino que les decía, yo voy a ser fiel a Jesucristo hasta los últimos días de mi vida. Yo soy capaz de dar mi vida mía y de mi familia por Cristo. Capturaban a una familia, mejor no llamo para no avergonzar. Capturaba a una familia y le decía al papá, renuncia a Cristo. A la mamá, renuncia a Cristo. Y ellos, no, ya, traigan a sus hijos. El menor, vamos a la fosa de los leones. ¿Niegas tu fe en Cristo, tu creencia? O si no, ahorita le echamos a comer tu hijo a los leones. ¿Qué harías tú? Y el hermano le dice, ay, no, yo no sé qué, yo soy mormón, dice. Soy testigo, yo soy de los no sé quién, los no sé cuánto. ¿Por qué ellos hasta daban su vida por Cristo? ¿Por qué? Porque ellos no solamente tenían la creencia lleno del Espíritu Santo y la cultura del reino. Hermano, y sus hijos eran, en otros casos, los quemaban vivos en su presencia. Después los mataban a todos, hermano, a filo de espada. Qué terrible. Esa gente del libro de los Hechos, hermano, una gente que estaba, aleluya, llana a dar su vida. ¿Por qué? Porque ellos no mantuvieron una creencia. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo y ellos determinaron hacer parte de su vida la cultura del reino de Dios. Y donde iban, aleluya, ellos, todos los romanos decían, César, ave César, y ellos decían, ave Cristo. ¿Qué? No, ave, vas a morir. Sí, Cristo es mi Señor. Y los romanos decían, César es mi Señor. Y los cristianos decían, Jesús es mi Señor. Y no se doblegaron, hermano. Por eso ellos fueron diferentes a nosotros. Por eso ellos cambiaron. Y por eso ellos reflejaban a Cristo. Por eso que no se equivocó Mahatma Gandhi. Dios mío. Constantino prostituyó la iglesia.
¿por qué? Porque en ese tiempo para ser parte de la iglesia tenías que ser un hombre devoto, consagrado, vivir en santidad. Cuando Constantino en el año 313 oficializa el cristianismo, vienen las prostitutas, vienen, aleluya, los delincuentes, vienen los estafadores, vienen toda la lacra y se inscriben como cristianos. Porque ellos solamente adoptaron una creencia, pero no adoptaron el ser lleno del Espíritu Santo, no adoptaron la cultura del reino. Por eso la iglesia se prostituye. Y dice en Colosenses 2:20, lea ahí, vaya a Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos. Pablo dice, si habéis muerto con Cristo, o sea, ya recibiste a Cristo, ya estás muerto con Cristo. En cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a la cultura del mundo, de la cultura antigua que tenías, ¿por qué como si vivís en el mundo os sometéis a esos preceptos? ¿Por qué vives regulado, Colosenses 2:20? Con la mentalidad antigua. Está hablando a la iglesia de Colosa y Dios te habla hoy a ti. Versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas ¿de qué? ¿Lo tiene? De hombres. Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo y estaba diciendo, mire, la problemática del pueblo de Dios es que dice que está en Cristo, pero sigue viviendo bajo los rudimentos, bajo los principios, aleluya, que regulaban su vida antes de conocer a Dios. Y por eso están obedeciendo a mandamientos y a doctrinas de hombres. Y es por eso que la gente no cambia. Entonces, hermano, mira, tu vida y mi vida no va a cambiar si vivimos con los patrones de este mundo. Pero quiero decirte que Cristo ha venido para que tu vida no sea así. Dios mío. El reino, mire, escuchen. Un reino se expresa por su cultura. Diga, un reino se expresa por su cultura. Por ejemplo, el imperio incaico se expresaba, dice, a través de su cultura. Cuando tú ves en el Google, el imperio incaico, ¿verdad? Están los chimú, los mochicas, los paracas, los nazcas, ¿verdad? ¿Qué más? Tiahuanaco. ¿Qué más? Chavín, nazca, chimú, paraca, bueno, y todo el asunto, ¿no? Pero cuando tú ves, tú no, en internet, tú pones los mochicas, no, ahí sale cultura mochica. Tiahuanaco, te sale cultura tiahuanaco. Porque los reinos se expresan por su cultura. Y cada cultura era igual o diferente. Si yo hoy encuentro un huaco, entonces veo las características, entonces al instante detecto a este de tal cultura, los colores, la forma de la figura del huaco y las características del huaco. Cada huaco tiene una forma particular, no son iguales. ¿Por qué? Porque la cultura revela, ¿qué cosa? Cómo es el reino. Entonces, ¿cuántos, aleluya, queremos, aleluya, abrazar el reino de Dios? ¿Cuántos queremos vivir en el reino de Dios? La manera de vivir en el reino de Dios no es por decirlo. Yo pues si yo quiero vivir en el reino de Dios, está bien. Pero el reino, diga, el reino se expresa por la cultura. Entonces, yo encontré algo. Estaba ahí poniendo, si tú buscas también, ve al Google, googlea, no hay problema. Puse, por ejemplo, varios, cultura chimú, todas las culturas coinciden en algo. En esto. Cuando se habla de cultura, primero ellos ponen su ubicación. ¿Dónde está ubicado? Segundo, su organización sociopolítica. Tercero, su economía. Cuarto, sus manifestaciones o su arte. Cerámicas, esculturas, su lengua, su arquitectura, ¿verdad? Y luego su religión. Y otras cosas menos, de menor grado.
Entonces, ¿qué empieza toda cultura? Toda cultura, todo imperio, primero demuestra su ubicación. ¿Dónde está? ¿Amén? Si usted va a los chimú, lo primero que va a ver en cuanto a la cultura es su ubicación. Luego, su organización sociopolítica. O sea que tú y yo no podemos ser parte de un reino si no sabes dónde está ubicado. ¿Amén? Ahorita usted es peruano porque está ¿dónde? ¿En Chile? ¿En Venezuela? ¿En Perú? ¿Amén? Acá está ubicado, ¿no? Una cultura se expresa, un reino se expresa por su, nuevamente, un reino se expresa por su, entonces cuando yo miré cultura, Tiahuanaco y Chimú y todas las culturas, dicen primero la ubicación, ¿dónde está ubicado? Entonces, hoy voy a hablar de la cultura del reino de Dios, porque cuando hablo de la cultura del reino de Dios, estoy hablando de el reino de Dios, amén. Diga la ubicación. Pregúntale al hermanito del costado, ¿estás bien ubicado? ¿En dónde estás ubicado? ¿Cuántos reinos hay? ¿Cuántos reinos hay? 2. De repente usted no está en el reino de Dios, hermano, está en el otro reino y no se ha dado cuenta. Acá hay 2 naciones, Venezuela y Perú. A los hermanos de Venezuela, ¿ahorita dónde están? ¿En Venezuela o en Perú? Perú, ya, fácil se da cuenta. Pero muchos que estamos en el reino, hermano, pensamos que estamos en el reino de Dios y estamos en el otro reino. Diga, ubíquese. Entonces, la característica primaria de la cultura del reino es su ubicación. ¿Dónde está ubicado? Dice Colosenses 1:3, primero antes de ello dice, para estar ubicado en el reino de Dios tengo que haber nacido de nuevo. Tú no puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Ayer estuve desarrollando el libro de discipulado, estuvimos hablando de nacer de nuevo. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? En el libro de discipulado da 4 condiciones. Al hermanito del costado dile, si te está durmiendo despierta, dile. En la primera clase del nuevo nacimiento, a ver, los hermanos que estuvieron ahí, le dimos paso, le dimos examen escrito, que algunos se soplaron, pero no importa. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? 4 partes. La primera, ¿cómo? Dios nos escogió primero. Segundo, cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos. Tercero, limpiados por la sangre, ahí está viendo los apuntes, está bueno. Y cuarto, sellados por el Espíritu Santo. Entonces, para estar en esta ubicación del reino de Dios tiene que haber 4 cosas. La primera está en Juan 15:16, dice que no, dice Jesús, no me elegiste vosotros a mí, yo te elegí. ¿Quién nos eligió? Dios. Lo segundo es cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos. Ese texto clave y conocido de Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en él. El que cree en él no es condenado. O sea, entonces lo segundo es que él primero me llama, luego yo, aleluya, creo en él, me arrepiento, ¿verdad? Lo tercero, la sangre de Cristo me limpia, que está en Efesios 1:17, y luego somos sellados por el Espíritu Santo, Efesios 4:30. Eso está bien detallado en el libro de discipulado. Primero eso me ubica, me da el nuevo nacimiento. Pero luego lo que dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino a su reino de su amado Hijo. O sea, ¿cuántos reinos hay? Según Colosenses 1:13, 2.
Entonces, el nuevo nacimiento me saca del reino de las tinieblas y me lleva al reino de Dios. Perfecto. Ahora, ¿ya estoy ubicado? ¿Ya estoy ubicado? Ahora, en esta ubicación, en este reino de Dios, ¿qué tiene que hacer? Mateo 6:10. Vaya, Mateo 6:10. Mateo 6:10. ¿Lo tiene? Busca. Vamos a ver ahora ya. A los que estamos en esta dimensión, ¿eh? Dice Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si ya me ubiqué, aquí hay algo que yo tengo que entender. Escuche. Lo que voy a buscar es el reino de Dios. ¿Pero cómo? Diciendo, Mateo 6:10. Venga tu reino. ¿Cómo viene el reino? Hágase la voluntad de quién, tuya o de Dios. ¿La voluntad de quién, tuya o de Dios? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, mira, si tú estás aquí en el reino, la cultura radica en que no se va a hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios o tu voluntad? No puede haber cultura del reino si tú estás haciendo lo que tú quieres. Si tú estás haciendo como se te da tu gana. Y ese es el gran problema. Nunca voy a hacer, aleluya, aleluya, parte de esa cultura del reino. Nunca voy a andar en esa dimensión del reino si voy a hacer lo que quiero. Entonces quiero decir que estoy mal. Por eso que el problema de la gente que piensa que está en el reino de Dios y hace como quiere. Yo hago aquí, yo no, hermano. Cristo dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad y el pan nuestro de cada día. Por eso, ¿qué necesito? El pan nuestro. ¿Cuál es el pan nuestro? La palabra. Por eso que la cultura está muy ligada a la enseñanza. Pero hay muchos de nosotros que no queremos la enseñanza. Muchos de nosotros no queremos la doctrina. No viene mucha gente a la doctrina. Entonces, ¿cómo vas a poder a vivir en la cultura del reino si no quieres ser enseñado, no quieres el pan nuestro? Entonces, muchos de nosotros estamos engañados, hermano. Por eso yo en el nombre de Jesús le digo, la cultura del reino de Dios no es un buen pensamiento. La cultura del reino es un estilo de vida. Y si tú quieres aprender la cultura del reino de Dios, tú tienes que ser enseñado. Por eso que Dios puso la iglesia como la institución espiritual que va a instruir, nutrir y pueda llevarte a Dios. Bien. ¿Qué más? El libro de Juan 5:30 dice así. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús, ¿qué vino a buscar? ¿Su voluntad o la voluntad del Padre? Nuevamente. Jesús, ¿qué vino a buscar? ¿Su voluntad o la voluntad del Padre? Ahora mi pregunta es usted, ¿qué busca? ¿Su voluntad o la voluntad del Padre? Y la voluntad del Padre está expresa en su palabra. Por eso que usted tiene que comer el pan nuestro de cada día. No es el pan francés, ni el pan ciabatta por si acaso, ni el pan de yema. Porque uno piensa que está hablando del pan, no, está hablando de la palabra de Dios. Que usted tiene que recibirlo todos los días. Hay muchos hermanitos de la iglesia, la Biblia solo lo abren el día que vienen al culto. Le dicen, ya vamos a ver, ya es hora del culto. Ya está listo, aleluya, para que digan que lo he leído. ¿Leyó la Biblia en la semana? Nada. Los niños de Dios, los niños de la iglesia, leen la Biblia, muchos no leen nada. ¿Quiénes son los responsables? Los padres. Y si los padres no son cristianos, escuche, si los padres no son cristianos, ¿ya? Si son abuelos, por ejemplo, el responsable de darle la palabra son los abuelos. No, ya no es mi hijo, ya no, hermano. Usted, abuelo, es responsable.
Seguimos. Entonces, ¿Cristo qué vino a hacer? La voluntad del Padre. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Busquen. Hebreos 10, 7. ¿Lo tiene? Hebreos 10, 7. Entonces dije, hablando Jesús, proféticamente Pablo acá lo escribe. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. ¿Sabe qué, hermano? Jesús tenía claro que él había venido a hacer la voluntad del Padre. ¿Conforme a qué dice? Al rollo, conforme a la palabra. ¿Sabe qué es vivir bajo la cultura del reino? Es vivir conforme a la palabra. Y eso es lo que se está perdiendo hoy en la iglesia. La gente vive bajo su propio pensamiento. La gente vive bajo su propio deseo, bajo su propio sentimiento, bajo su propio parecer, y es por eso que hay problemas. Por eso que nosotros no manifestamos a Cristo en nuestra vida, nos manifestamos nosotros mismos y no cambiamos nada. Pero Dios está cambiando nuestro estilo de pensar, amén. Pero usted tiene que entenderlo, porque esto de la cultura del reino, hermano, solamente se recibe por revelación. Si la palabra no se te revela, hermano, wow. Hermano, es tiempo de despertar. Amén. Es tiempo de despertar, hermano. Porque la iglesia tiene que trascender. Porque Dios la llamaba a la iglesia de ser luz y sal. Por eso que, hermano, no hay otra forma, aleluya, de que usted sea luz y sal si no lleva la cultura del reino de Dios. Porque si no, si solo tiene una creencia, simplemente va a decir, ¿qué tal? ¿Eres cristiano? Por la música que escucha. ¿Será suficiente la música? ¿Será suficiente decir aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero la lengua la tiene, hermano, como víbora, mordiendo a todo el mundo, hermano. ¿Estamos reflejando a Cristo? Hermano, necesitamos volver al principio. Necesitamos abrazar la cultura del reino y vivir bajo esa cultura. Y esa cultura nos va a cambiar. Entonces, el primer punto de la cultura es su ubicación. ¿Amén? ¿Está ubicado en qué reino? ¿La luz o las tinieblas? En este reino se hace ¿qué? ¿La voluntad de quién? ¿Tuya o de Dios? En este reino se vive obedeciendo la palabra de Dios o negando la palabra de Dios. Perfecto. El segundo aspecto es la organización. ¿Cómo está organizado? Mucha gente no sabe. La cultura del reino nos muestra cómo está organizado. Mira, los chimú tenían su cultura, sabían cómo era su organización, cómo era su grado jerárquico. Y mucha de acá de la iglesia no sabe cómo es la organización en el reino. Mire, la organización en el reino es a través de la teocracia. Obviamente, la organización en el reino de Dios, la organización en el reino de Dios, o como decían en el imperio incaico, la organización sociopolítica del reino de Dios empieza por la teocracia. ¿Qué quiere decir? Que no es democracia. Nosotros vivimos en democracia, ¿verdad? Pero en el reino no hay democracia. Nuevamente, en el reino no hay democracia. La democracia la creó el hombre, pero en el reino no. Digan, en el reino hay teocracia. ¿Qué es la teocracia? El gobierno de Dios a través de sus autoridades. Nada más. ¿Qué hay en el reino de Dios? Teocracia, diga. Teocracia. ¿Democracia? Teocracia. El gobierno de Dios a través de ¿qué? De sus autoridades. Perfecto. Vaya usted a Éxodo capítulo 19.
Éxodo capítulo 19. ¿Lo tiene? Dice, capítulo 19 de Éxodo, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi pueblo, mi especial tesoro, sobre todo los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, Éxodo 19, 6. Y vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Éxodo 24:3. Busque, Éxodo 24:3. ¿Lo tiene? Éxodo 24:3. Ya, lo tiene. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras ¿de qué? De Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Eso es teocracia. Dios gobernando a través de ¿quién? ¿Quién era la autoridad ahí? Moisés. Ahí está, hermano, está despierto. Dios gobernando a través de la autoridad. Moisés traía la palabra de Dios. Y el pueblo dice, ahí en el versículo 3, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Así es el reino de Dios. Teocracia. Gobierno de Dios a través de sus autoridades que Dios levanta. Primera de Samuel, capítulo 8. Más allá adelante de Éxodo, a la derecha está Primera de Samuel, capítulo 8. Y vamos al versículo número 4. Dice así, del 4 al 7. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama, dice, para ver a Samuel. Primera de Samuel 8:5. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tu camino. Por tanto, constitúyenos ahora, ¿qué pidieron? Un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7, podemos leerlo todos juntos. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no, ¿qué? Reine sobre ellos. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Había desechado el reinado ¿de quién? De Dios. ¿Cómo reinaba Dios? A través de la teocracia. Aquí en este caso, ahí estaba el rey de reyes, que era Dios, y Dios levanta autoridad. ¿A quién había levantado? Ahí dice, al profeta Samuel. Samuel traía la palabra de Dios. Dios gobernó todo el tiempo. Levantó ahí jueces que estaban ahí, aleluya, cuidando a su pueblo. Dios con sus autoridades. ¿Pero qué hizo el pueblo? No queremos que tú reines. Y el profeta Samuel se sintió herido. Y Dios le dijo, no te molestes, Samuel. Ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí, porque no quieren que yo sea su rey. No quieren que yo reine. No quieren la teocracia. Están queriendo la democracia. Están queriendo otro tipo de gobierno. Hermano, mira, si tú vienes al reino de Dios, el reino de Dios solamente funciona bajo la teocracia. Algunos piensan, mire, hay iglesias que a sus pastores lo eligen por votación. Por ejemplo, dice, oye, hermano José, no, yo quiero ser pastor. Viene sonriente. Positivo, hermano, ¿no? Positivo. Hermano, positivo. Todo positivo. Ya, hoy día ya se lo llevo todo en carro, no importa, entran, ya llevo a 20 en el carro, a todos los llevo a almorzar. Pero la votación, por favor, José, Panchito, votan por mí.
Se levanta el hermano uno, por favor, ya, María, prepara pachamanca para todo. Y en el momento de la votación votan por Dios de la gloria. Hermano, ¿por qué? Porque están en un reino equivocado. Hay en esa gente el pensamiento de la democracia. Y la democracia está por dedo, democracia, de dedo. No, Carlitos, no, yo vengo, aleluya, de España. Olé. Ya, yo, vamos. Chavales. Yo le voy a traer un plato, una cazuela española, y allá van a ver, y vamos a bailar allá, y todos voten por mí. Chavales. Dios de la gloria. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, están equivocados. Porque piensan que estar en el reino de Dios y la cultura del reino es la democracia. No, hermano. En el reino de Dios es la teocracia. Dios levanta a sus ministros. Y hay iglesias que están 3 años, dice, 3 años de pastores, después cambian de hermano. Eso lo inventó el hombre. ¿Por qué? Porque se han olvidado que el reino de Dios no es por la democracia, es la teocracia. Dios gobernando a través de las autoridades que Dios levanta. Hermano, mire, qué terrible. El pueblo de Israel despreció a Dios. Hermano, mira, si tú quieres vivir bajo un sistema de democracia creyendo que en Dios es así, estás equivocado. ¿Por qué? Porque la democracia, ¿qué hace? No, eso me gusta, esto no me gusta. En cambio, cuando estás bajo el reinado, el rey dice algo y todos obedecen. El rey es Dios. Y si Dios dice algo, yo tengo que obedecer. En la democracia, no, dice, no quiero, no, pero yo soy libre e independiente por la voluntad general de los pueblos que me defiende y aquí y allá. No, hermano. Escuche, en el reino de Dios tiene una cultura. Y la cultura del reino de Dios es la teocracia. Ese es el problema. Muchos viven bajo la democracia, por eso estamos mal. Jueces capítulo 21. Jueces capítulo 21, siga a la derecha. ¿Lo tiene? Jueces capítulo número 21. A ver, vamos al versículo. Jueces capítulo, capítulo 21, versículo 25. Y en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay teocracia, o sea, cuando no hay reino, no hay teocracia, hermano, cada uno hace lo que bien le parece. No, yo pienso así, yo pienso así, hermano, ese es el problema. Porque cada uno quiere vivir bajo lo que piensa. Pero aquí no se vive bajo lo que tú piensas o lo que yo pienso. Acá se vive bajo lo que piensa Dios. Y lo transmite a través de ¿qué? De sus autoridades. Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Lo tiene? Hebreos 13, 17. Dice así: obedeced a quién y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Pero hoy, hermano, mire, escuche los que son padres, escúcheme lo que son padres. Tenga cuidado con lo que habla. Nuevamente, padres, tenga cuidado con lo que habla. Mire, si usted quiere vivir en la cultura del reino de Dios, tiene que cuidar con lo que habla. Dios ha puesto autoridades. Y hay mucha gente que en sus casas hablan mal de los líderes y hablan mal de los pastores. Si tú haces eso, estás pecando contra Dios. ¿Y qué? Y no solo eso, estás contaminando a tus hijos. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo creer que hablar de los pastores es hablar como de cualquiera. Porque estás creyendo que la iglesia está bajo democracia y estás como en un mercado que habla de la señora Cucha y la señora, aleluya, quien fuera, o del señor tal. Hermano, cuando viene la cultura del reino, lo primero que viene es el respeto. ¿Por qué hoy por hoy muchos padres, luego que ven a sus hijos, hermano, no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué? Porque comienzan a hablar del pastor, que es como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nosotros los padres somos los culpables. Porque tu papá y tu mamá, cuando estás en tu casa, tú has estado hablando mal de los pastores, de los líderes, y tus hijos te han estado escuchando. Y ellos están haciendo un patrón de pensamiento, que hablar del pastor, hablar de la pastora, hablar del líder o del otro líder es como cualquier cosa. Entonces, cuando ve al pastor, es un don nadie. ¿Por qué? Porque nosotros como padres hemos contaminado a nuestros hijos y nos olvidamos que Dios ha establecido un orden jerárquico que se debe de respetar. ¿Me está entendiendo? Por eso que, hermano, tenemos que comenzar a descontaminarnos. Dios mío. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Dice la Escritura, versículo 11. Y él mismo, Efesios 4:11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean ¿qué? Con astucia las artimañas del error. Efesios 4:15, sino que siguiendo ¿qué? La verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben el crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué está hablando aquí Dios? Un patrón. ¿Qué está diciendo? Que Dios constituyó los ministerios, teocracia, gobierno de Dios a través de la autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para perfeccionar, capacitar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleguen a la unidad de la fe, para que conozcan más del Hijo de Dios, para que sean cada vez más perfectos, para que crezcan y lleguen a la plenitud de Cristo, para que sean, aleluya, gente madura y no sean niños fluctuantes, para que, aleluya, no sean arrastrados de una doctrina errónea o no. Ese es el trabajo que Dios hace a través de su gobierno de Dios, de que es la de teocracia, enseñando la verdad en amor, para que crezcamos, aleluya, sabiendo que la cabeza es Cristo y somos un cuerpo. Diga, somos un cuerpo. Pregunto, ¿usted, hermano, menosprecia su cuerpo? Pregunto, ¿usted menosprecia su cuerpo? No me gusta esta cabeza, te das una mano. Esta nariz no me gusta, te das un... Pregunta. Esta panza que está no me gusta, te metes un golpe. Esta oreja que está no, te la jalas. Pregunto, ¿haces eso? No me gusta estos ojos, hubiera tenido ojos verdes, te das un golpón en el ojo. ¿Te golpeas tú mismo? Estaría loco, ¿no? Así mismo es que hay mucha gente que está loca
¿Por qué? Porque comienza ¿a qué? A hacer con una conducta errónea. Dios estableció en tu cuerpo la cabeza, aquí está el cerebro, aquí ordena todo, ¿verdad? Y cuando tú comienzas a comenzar a menospreciar tu cabeza, a golpearla, hermano, es porque es alguien que está loco, es un orate, está fuera de sí. Así también cuando la gente comienza a hablar mal de la teocracia, cuando comienza a menospreciar a sus autoridades, hermano, aunque sea un negrito, un cholito, sea, aleluya, quien fuera, aleluya, hermano, chatito, altito, no interesa. Si es una autoridad, la autoridad se respeta. Pero ¿qué hacemos? Comenzamos a hablar mal de los pastores, de los líderes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fuera de la cultura del reino. Y lo peor es que tus hijos escuchen. Mira, yo te garantizo, si tú comienzas a hablar mal de la autoridad, cuando ese niño, esa niña crezca, hermano, no va a querer ir a la iglesia. Y el culpable eres tú. ¿Por qué? Y el culpable soy yo. ¿Por qué? Porque yo ya contaminé a mis hijos. Y tus hijos van a creer que hablar mal del pastor, de la pastora, hablar mal de los líderes, cualquier cosa. Hermano, eso es un pecado. Estamos nosotros cómodos creyendo que estamos bien. Por eso, hermano, tenemos que reordenar nuestra vida, amén. Porque aquí estamos, no te olvides, ¿te ubicaste tonta en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas? Entonces, aquí hay una cultura. Y aquí la organización política y social es a través de la democracia, teocracia. Dios gobernando a través de ¿quién? De sus autoridades. Te pregunto, ¿quieres que tus hijos sirvan a Dios? ¿Quieres que tus hijos y tus nietos estén fieles en una iglesia? Cuando crezcan, respeta la autoridad. No hables mal. Si algo tienes con la autoridad, ve y habla. Me siento molesto por esto, pero habla, no estés, o peor si hablas con otro, hermano. Por eso que estamos contaminados, por eso que la iglesia no cree, porque hay mucha murmuración. Pero el Señor está limpiando su iglesia. Wow. ¿Qué otra cosa más? Y con esto acabo, porque todavía tenemos para rato. La organización en el reino de Dios no solamente es la teocracia, sino diga el amar al rey. Tú no puedes decir que eres parte de un reino y no amas a ese rey. ¿Por qué? Porque, hermano, eso marca la diferencia. Por eso que muchos hermanos están en Cristo, pero no aman al rey, hermano, porque se comportan mal. Mire, ¿qué dice la Biblia? Ahora, no solamente amar al rey, sino amar a sus conciudadanos. Vaya a Mateo capítulo 22. Entonces, Mateo capítulo 22. Amar al rey y a sus conciudadanos. Mateo 22, 36. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Mateo 22, 36. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Lo tiene? Mateo capítulo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La cultura del reino en su organización no solamente tiene que ver con la teocracia, sino tiene que ver con amar a Dios. Dice, amarás al Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? En la lengua griega significa, o se escribe Kyrios, que quiere decir amo, dueño, máxima autoridad en mi vida. Entonces, cuando yo vengo, aleluya, a amar a mi Rey, que es Jesucristo, yo tengo que amarle, aleluya, con todo mi corazón, reconociéndolo como mi Señor, como mi jefe, como el que manda en mi vida. ¿Cuánto me está entendiendo? O sea, yo tengo que subordinarme ante Él. Si eso no se hace, hermano, la cosa no funciona. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces,
Ese es el primer mandamiento, amarle a Dios con todo mi corazón, ¿qué más? Con toda mi alma y con toda mi mente. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Cristo lo resumió, amén. Cristo lo resumió, perfecto. Pero mira, ¿de dónde sacó Cristo eso? Vaya a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo 20. Y vamos a leerlo de versículo 1 hacia adelante. Dice, y habló Dios todas estas palabras. ¿Quién habló Dios? Dice, a ver, ¿quién está hablando aquí? Dios. ¿Quién es Dios? El Rey. Amén. Perfecto. ¿Y qué está diciendo? Mire, el Rey del reino de Dios está diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué ¿de dónde? De la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero, ¿qué está diciendo Dios? Dios está diciendo que Él me sacó ¿de dónde? De Egipto. ¿Qué es Egipto? El mundo, el reino de las tinieblas. ¿De dónde te sacó Dios? De Egipto, del reino de las tinieblas. Yo tengo que cuadrarme ahí. Dios dice, mira, ahora, ojo, hay dos reinos. Yo te he sacado del mundo. Casa de servidumbre. O sea, ¿tú servías al diablo o no? El diablo te decía, emborráchate, te emborrachas. El diablo te decía, métete con esa mujer, te metía, anda para tal fiesta y hacía desastre, drógate o lo que fuera. Así era en el mundo, en el reino de las tinieblas. Pero ahora dice Dios, no te olvides, yo soy Jehová tu Dios. De ahí te sacaron. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que no me olvide de dónde me sacó Dios. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos. Wow. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuánto me está entendiendo? O sea, pregunto, ¿Dios quiere estar en segundo, en tercer lugar o en primer lugar? Dios quiere que estemos lo tengamos a Él en primer lugar. Eso es lo primero, hermano. Entonces, ¿qué dice Dios está hablando, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, dice, de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué está pidiendo Dios? Pregunto, ¿el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar? ¿Qué lugar está pidiendo Dios en nuestra vida? Mire, en este reino Dios pide el primer lugar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces nosotros tenemos a un Dios de domingo nada más. Y durante la semana no buscas a Dios, no oras, no lees la Biblia, no aplicas lo que Dios te está enseñando y me está enseñando, hermano. Wow. ¿Cómo es que estamos haciendo? Hermano, entonces nosotros tenemos que ubicarnos. Luego dice en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará, dice, por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermano, mira, muchas veces, hermano, muchos cristianos toman las cosas de Dios como cosas en vano, como si fuera cualquier cosa. Hermano, mira, Dios es Dios celoso, hermano. Yo hoy en el nombre de Jesús te digo a ti, me digo a mí mismo, tengamos cuidado, respetemos a Dios, porque un día tú y yo le vamos a dar cuenta a Dios, hermano. El asunto no radica acá, yo hago lo que quiero, no, un día yo le voy a dar cuenta y tú le vas a dar cuenta a Dios. Por eso, hermano, Dios es un Dios celoso que tenemos que respetar. No podemos poner el nombre de Dios en vano. No puede ser que Dios, aleluya, sea
como cualquier cosa. Hagamos a nuestros hijos a respetar a Dios. Hermano, algunos, la palabra de Dios, la Biblia deja que tu hijo lo agarre como sea. Hace que la Biblia a tu hijo la raye, la rompa, la tire. Hermano, ¿dónde está el respeto? Todo el tiempo de mi vida que he tenido mis 3 hijos, yo nunca he permitido que, por ejemplo, Benjamín viene y yo no le permito agarrar mi Biblia, porque sé que lo va a romper. No le digo, juega con aunque esto se respeta. Acá no me vas a hacer garabato, no me vas a hacer nada de eso, porque yo tengo un temor a Dios y esta es su palabra. En algunos, hermanos, la hoja está volada por allá y algunos creen que la Biblia es el juguete de sus hijos. Están que la rompen, la tiran. ¿Dónde está tu respeto a Dios? Y el papá, la mamá. Hermano, estamos perdiendo el respeto. Tenemos que volver al orden de Dios, hermano. El Señor nos está hablando de su reino. Aleluya. Porque dice en el 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará, dice, por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Wow. Versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto en cuanto al reposo, Dios le dio específicamente ese mandato a quién, al pueblo de Israel. Pero acá hay algún judío. ¿Acá hay algún judío? No. Eso fue para el pueblo de Israel. Pero cuando vino Cristo, ¿quién es nuestro reposo? Cristo. Porque Él murió por nosotros y nos salvó. Amén. Y nosotros no celebramos el Sabbat. Nosotros celebramos el primer día de cada semana. ¿El primer día de cada semana qué es? Domingo. Por eso que hoy todos nos reunimos aquí a rendir culto al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó un día domingo, el primer día de la semana. Entonces, y siguen adelante. En el versículo número 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿Qué está mandando Dios? A honrar. ¿Qué está mandando Dios? A honrar a padre y madre. Pregunto hoy, ¿tus hijos te honran? Hermano, mira, yo había ido a comprar al mercado. Una señora ya, yo creo que debe tener unos 70 años. Su hija debe tener unos 40 años. Y su mamá le dice, hija, trae los limones para acá. Hermano, esa muchacha se paró, le dijo, vieja de M, me paras con la letra J, no lo puedo repetir. Y se levantó furiosa, tiró la cosa así. ¿Ese es honrar al padre, a la madre? Hoy por hoy los hijos honran a su padre, a su madre. Viene hijo y cachetean a la mamá. Y el papá, se ríe. ¿Qué es eso, hermano? Mira, nosotros tenemos que, hermano, normar un régimen de vida. Nuestros hijos no pueden faltar el respeto a nuestros padres. Es un pecado. Dios dice, honra a tu padre para que te vean. Por eso que muchos hijos, hermano, cuando crecen le va mal. ¿Por qué? Porque no saben honrar a su padre y a su madre. Y por eso, papá, tú tienes, a veces el Benjamín viene a querer, como conmigo juega, ¿no? Y golpea. Después quiere venir a golpear a su mamá. Yo le digo, Benjamín, a la mamá no se golpea. A la mamá se hace cariño. Anda, dale beso a la mamá. Y ahí va y le da beso. Pero ahí, ¿quién depende? El papá, que haga respetar. Y si tu papá no hace que tu hijo respete a tu mamá, cuando ese hijo crezca, ese hijo le va a pegar, ese hijo que crece le va a pegar a su mujer cuando crezca. ¿Por qué? Porque el papá fue el culpable o la mamá fue el culpable de que viva de esa manera. ¿Cuánto me está entendiendo? Tenemos que cambiar. Y nosotros los padres estamos haciendo mal. Por eso, hermano, necesitamos cultura del reino
de Dios. Luego dice, versículo 13, no matarás, no cometerás adulterio. Dios mío, está escrito. Luego dice, no hurtarás, versículo 16, no hablarás ¿contra quién? Contra tu prójimo falso testimonio. Hay cuánta gente que difama. Una vez yo me fui hermano, a ver a una persona, me dice, disculpe, me dice, hay una hermanita que ha venido, está hablando mal de usted, me dice. Yo me quedé frío. Yo, ¿cuándo? Hermano, aquí en este tiempo, hermano, la gente está hablando mal, hermano, porque no vive bajo la cultura del reino, hermano, no mintamos. Wow. Luego en el versículo 17, ¿podemos leerlo? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermano, ahí está escrito, en el reino no puedes codiciar. Ahora, ¿qué pasa en la iglesia? El hermanito está mirando a la hermanita. Ay, buen cuerpo que tiene, dice. Mi esposa, no pasa nada. Estamos fuera de la cultura del rey. Muchos hermanos están que echan ojo a la hermanita. ¿Por qué? Porque se ha perdido la cultura del reino, se ha perdido la santidad. Pero Dios está queriendo levantar a una iglesia santa, sin mancha y arruga, hermano. Dice, no codicies ni la casa de tu prójimo, ni codiciarás a la mujer de tu prójimo. Hermano, si te casaste con la mujer que te casaste, ya pues, tú la elegiste. ¿Qué haces mirando? No puedes hacer más. ¿Por qué? Porque nadie te puso una pistola para que te cases. ¿O no? Te pusieron un cuchillo ahí, ¿te casas o te casas? Te dijeron, no. Y tú diste un juramento delante de Dios y las autoridades que vas a serle fiel hasta los últimos días de tu muerte. Hermano, necesitamos volver a la cultura del reino. Póngase de pie.